Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de La Biblia Habla, donde exploramos las enseñanzas bíblicas sobre diversos temas que impactan nuestras vidas. Hoy vamos a abordar un tema fundamental en la vida cristiana, la justicia. La justicia es un valor esencial en la Biblia, y comprender lo que Dios nos enseña sobre ella puede transformar nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Pero, ¿qué es la justicia según la Biblia? ¿Cómo podemos vivir justamente en nuestro día a día? Vamos a descubrirlo juntos. Para empezar, definamos la justicia desde una perspectiva bíblica. La justicia, en términos bíblicos, se refiere a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, respetando su ley y los derechos de los demás. Es hacer lo correcto y vivir en integridad, reflejando el carácter de Dios en nuestras acciones. En Miqueas 6:2.8, leemos: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este versículo nos muestra que la justicia es una parte integral de lo que Dios espera de nosotros, junto con la misericordia y la humildad. Uno de los pasajes más emblemáticos sobre la justicia en la Biblia se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 1:17, Dios nos llama a: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí, la justicia se describe como una acción concreta y activa que implica proteger y defender a los más vulnerables. No se trata solo de abstenerse de hacer el mal, sino de promover activamente el bien. En el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro mayor ejemplo de justicia. Durante su ministerio, Jesús enseñó y practicó la justicia en todas sus formas. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía, diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús nos enseña que la justicia es una de las partes más importantes de la ley de Dios, y debe ser practicada junto con la misericordia y la fe. Otro ejemplo poderoso de justicia en acción es la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10:2.25-37. En esta parábola, un hombre es asaltado y dejado medio muerto al borde del camino. Mientras un sacerdote y un levita pasan de largo, un samaritano, considerado un enemigo por los judíos, se detiene, cuida de él y se asegura de que reciba atención médica. Al final de la parábola, Jesús pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley responde: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Esta historia nos enseña que la justicia implica actuar con compasión, y ayudar a aquellos que están en necesidad, sin importar su origen o condición. El apóstol Pablo también habla de la justicia en sus cartas. En Romanos 3:2.21-22, escribe: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Aquí, Pablo nos muestra que la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo. No es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos, sino un don que recibimos por la gracia de Dios a través de la fe. El libro de Proverbios también ofrece mucha sabiduría sobre la justicia. En Proverbios 21:2.3, leemos: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Este versículo nos recuerda que Dios valora la justicia y la rectitud más que las ofrendas y los sacrificios. Actuar justamente es una forma de honrar a Dios, y de vivir de acuerdo con su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas sobre la justicia en nuestra vida diaria? Primero, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con los principios de la justicia divina. Esto significa tratar a los demás con equidad y respeto, defender los derechos de los vulnerables, y actuar con integridad en todas nuestras acciones. En nuestras decisiones diarias, debemos preguntarnos: ¿estoy actuando de manera justa? ¿Estoy reflejando el carácter de Dios en mi comportamiento? Segundo, podemos buscar la justicia a través de la oración y el estudio de la Biblia. Al orar, podemos pedir a Dios que nos guíe, y nos dé la sabiduría para actuar con justicia. El estudio de la palabra de Dios nos proporciona el conocimiento y el entendimiento necesarios para vivir justamente.
Salmo 119 2.105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia nos guía y nos ilumina en nuestro caminar diario, ayudándonos a discernir lo que es justo y correcto. Tercero, debemos practicar la justicia en nuestras relaciones con los demás. Esto incluye ser honestos y transparentes, cumplir nuestras promesas y tratar a todos con respeto y dignidad. En nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades, podemos ser ejemplos de justicia al actuar con integridad y equidad. Cuarto, la justicia también implica defender a los oprimidos, y abogar por aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. En Proverbios 31 2.8-9, se nos exhorta: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Debemos estar dispuestos a alzar la voz, y actuar en defensa de aquellos que son marginados y oprimidos. Finalmente, vivir en justicia implica reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Como seres humanos, no siempre actuamos de manera justa. Y es por eso que necesitamos la justicia de Dios que se nos otorga a través de Jesucristo. Al aceptar su gracia y permitir que transforme nuestras vidas, podemos crecer en nuestra capacidad de vivir justamente, y reflejar su amor y justicia al mundo. En resumen, la Biblia nos enseña que la justicia es esencial para vivir una vida que agrada a Dios. Nos ayuda a actuar de acuerdo con su voluntad, a tratar a los demás con equidad y compasión, y a defender los derechos de los vulnerables. Al comprometernos a vivir de acuerdo con los principios de la justicia divina, a través de la oración, el estudio de la Biblia, nuestras relaciones con los demás y nuestra disposición a defender a los oprimidos, podemos ser instrumentos de la justicia de Dios en el mundo. Espero que este episodio de la Biblia Habla te haya inspirado, y te haya dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la justicia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las profundas y transformadoras enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te llene de justicia cada día.